noveno encuentro de investigación en ciencias jurídicas humanas y sociales. Muy buenas noches. Estamos muy felices de poder celebrar este Congreso noveno, que contamos noveno porque durante esos 2 duros años de pandemia no hemos parado y hemos cumplido los objetivos de actualizarnos, de compartir saberes, de recibir las comunicaciones y de publicar también los trabajos seleccionados. Llegamos a la última conferencia. Antes de esta hacemos un breve análisis de todo lo que tratado ya hasta el momento y podemos observar como todas las conferencias nos sitúan a las personas en el centro como actores importantes, bien sean desde etapas tempranas como la niñez, desde la diversidad que somos cada uno de nosotros, desde nuestro futuro como personas, y no podía faltar nuestro futuro con el medio ambiente y los recursos naturales. Por eso, la quinta conferencia está a cargo del doctor Freddy Genes, a quien recibimos en el escenario. El doctor Genes es doctor en Derecho, magíster en Derecho Penal con énfasis en Derecho Ambiental, en Research Fellow en el Instituto Max Planck del Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público, investigador PRONI del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología de Paraguay, CONACYT, y director de investigación en la UPAP. Su conferencia se titula El papel de la planificación para la seguridad hídrica ante la crisis climática en situación en Paraguay. Bienvenido, Adelante, profesor. Doctor. Muy buenas noches para todas y para todos. En primer lugar, quiero dar mi agradecimiento al señor decano, al doctor Flick, también al encargado, al director de investigación de la UNAE, a Matías Arcete, por la invitación. Es para mí un enorme placer estar siempre en Itapúa y particularmente en Encarnación. Y me toca en este último tramo un doble desafío. Por un lado, mantener la vara impuesta por quienes me precedieron en el uso de la palabra con brillantes exposiciones. Las estuve escuchando con muchísima atención y realmente aprendí y las disfruté al igual que ustedes. Por otro lado, es la cuestión del tiempo. Entiendo que ya estamos en un horario donde cuesta un poquito mantener la concentración y por otro lado también ya seguramente tendrán muchas ganas de ir a sus hogares, con lo cual voy a tratar de ser lo más concreto y lo más dinámico y didáctico posible. Tal como ya me estuvieron presentando, voy a hablar hoy de lo que es el agua, su regulación y sobre todo la planificación como el mecanismo más eficaz para poder garantizar este concepto que está muy en función a lo que nos llama o el nombre del Congreso, de este encuentro, de este noveno encuentro, que es justamente la seguridad. Y hoy por hoy se habla de un nuevo concepto que es la seguridad hídrica, que no es otra cosa sino el garantizar de que todas las personas podamos tener acceso al agua potable. Algo que de repente nos puede resultar un poco extraño pensar en que exista la posibilidad de que esa no sea una realidad. Pero lo cierto es que esa no es una realidad en países como África, por ejemplo, y lo cierto también es que a partir del cambio climático, este es un peligro real que tenemos. Los recursos hídricos son los más afectados en materia de la problemática del cambio climático. También, antes de entrar a mi tema, quiero decir que estoy bastante congratulado por participar de un encuentro de investigación de ciencias jurídicas humanas y sociales, porque generalmente los de las áreas de las humanidades, los de las áreas de las ciencias sociales, somos los que formamos parte de este grupo de la prima pobre de las ciencias, como me gusta decirlo. ¿En qué sentido? Que hay pocas actividades, hay pocos congresos, hay pocas actividades en general respecto a investigación. ¿Y qué es investigar? Es algo muy, muy sencillo. Es generar conocimiento. Y lo de las ciencias sociales, nuestra principal materia prima son los datos.
Por eso habrán escuchado desde la primera exposición por parte de la doctora Cubas, que nos hablaba del porcentaje de la población que actualmente no tiene seguro social. También el doctor, el siguiente ponente, nos hablaba del porcentaje de vulneración de los derechos de los niños y adolescentes. Es decir, los de las ciencias sociales, nuestro principal elemento son los datos. En eso nos diferenciamos de quienes están en el área de las ciencias duras, que tienen otros elementos que son más objetivos y a su vez representan también una ventaja en el sentido de que lo que se concluye en las ciencias sociales generalmente es opinable y generalmente hay demasiadas posiciones, demasiadas posturas. Muy pocos son los que cuestionan un hallazgo científico médico, ¿no? Bueno, aunque vimos que eso no es tanto así con el tema de las vacunas y demás, pero es menos frecuente que haya esa situación de desacuerdo que dentro de las ciencias sociales, donde finalmente va a depender mucho de una cuestión óptica. Y por eso es muy importante complementar esa formación y esos conocimientos jurídicos con otras áreas, como muy bien lo estuvo diciendo el doctor Bogado, con la antropología, con la filosofía, con la sociología, etcétera, ¿no? Y así tener esa visión holística. Bien, hecha esta pequeña introducción, quiero hablarles hoy de algo que es realmente trascendental para Paraguay, para nuestro país, que es el agua. El agua está tan presente en Paraguay que está en el propio nombre de nuestro país. Paraguay, la Y, Paraguay, ¿no? Nosotros estamos viniendo de Asunción, estamos viniendo de Paraguay, que hay varias teorías de lo que exactamente pueda significar la palabra Paraguay, pero lo cierto es que esa última Y, nadie discute que es agua, que es Puede ser agua de los Payaguás, agua parecida al mar o agua que desemboca al mar, las tres teorías más aceptadas respecto al origen etimológico de la palabra Paraguay. Lo cierto es que el agua está dentro del propio nombre de nuestro país y somos probablemente, o por lo menos en Sudamérica, somos el país más rico en este recurso o uno de los más ricos. Y justamente es allí donde ocurre que lo que tenemos en abundancia no lo valoramos, ¿no? Es el dilema de la maldición de los recursos, ¿no? Aquello que tenemos en abundancia y nos ocurre en todo, ¿no? Que terminamos no valorando. Bien, ¿de qué les voy a hablar hoy? Algunos datos relevantes respecto al agua y el cambio climático. Datos, materia prima de la investigación dentro de las ciencias jurídicas. Vamos a hacer esa relación entre agua y cambio climático. Vamos a hacer una breve mirada respecto a lo que es la legislación paraguaya respecto a recursos hídricos, la planificación. También de esto estuvo hablando el doctor Bogado respecto a los distintos niveles, ¿no? Políticas, planes, programas, proyectos que muchas veces se utilizan como sinónimos cuando en realidad no lo son. ¿Cómo se planifica en Paraguay en términos muy genéricos? Y la planificación en el marco de la seguridad hídrica y de la crisis climática. Y terminaré con unas conclusiones, con unas reflexiones finales. Bien. Algunos datos respecto a los cuales no me voy a detener mucho. Sabemos que somos un país de casi 7.300.000 habitantes, 406.000 kilómetros cuadrados. Y este es el dato nuevo para nosotros, nuevo en el sentido de que cambia un poco el estatus de Paraguay desde el año 2018, que pasamos a ser un país con IDH alto, Índice de Desarrollo Humano alto, aunque somos entre los países latinoamericanos que están dentro de este rango alto, somos los más bajos. Estamos en el puesto 13, solamente Bolivia y Venezuela están por debajo de nosotros dentro de Sudamérica, ¿no? Y tenemos una serie de particularidades a las cuales me quiero referir. Bueno, primero que tanto es el efecto, tanta es la influencia del agua sobre nuestro país que está presente en el propio nombre. Paraguay es el único país que está 100% dentro de la cuenca del Plata, que es nada menos que la quinta cuenca hidrográfica más grande del mundo. Gran parte de sus fronteras son ríos internacionales. Esto que para nosotros es algo normal, esto que es algo para nosotros lo común, lo cotidiano, no es la realidad de la mayoría de los países.
En su territorio se encuentra la entrada al Pantanal. El Pantanal es el humedal más grande del mundo. Si algo podemos decir que nosotros compartimos o que tenemos que es lo más grande del mundo, es el Pantanal, ¿no? Que está en el Chaco paraguayo. Compartimos con Bolivia y con Brasil, y Paraguay es nada menos que la puerta de entrada. Entre el 6 y el 9% del acuífero guaraní se encuentra en territorio paraguayo. O sea, esto también lo tenemos que saber. Pero aquí viene el dato de vuelta, ¿no? La palabra de la noche, la información relevante. El 25% de la zona de recarga del acuífero está dentro de Paraguay. Es decir, siendo o teniendo solamente entre el 6 y el 9%, tenemos una trascendencia desde el momento que somos una de las zonas principales de recarga. El acuífero guaraní no es el más grande del mundo, sí que es el tercero. La hidrovía Paraguay-Paraná es esencial para nuestro comercio internacional. La demanda total de energía eléctrica es satisfecha 100% por energía hidroeléctrica y cede sus excedentes a países socios de las otras binacionales, como es el caso de Itaipú y Yacyretá. Bien, a pesar de esta información o este dato grandilocuente de tener 100% de nuestra energía eléctrica generada a partir de la hidroelectricidad, dentro de nuestra matriz energética representa solamente el 18%. Y el 40% es biomasa, básicamente lo que hacemos es quemar leña, y el otro 40% importamos derivados del petróleo. Y esta es una gran contradicción. ¿Cómo se entiende o cómo nosotros podemos, y me gustó muchísimo la palabra de la doctora Cubas, y hago mías también, ¿en qué momento permitimos o cómo permitimos este tipo de situaciones? ¿Por qué, siendo un país con excedente de energía eléctrica, dependemos tanto del combustible fósil? ¿Por qué tenemos que importar algo cuando en realidad tenemos otras fuentes de energía? Bien, las centrales hidroeléctricas van a seguir implementándose en Paraguay de acuerdo a las perspectivas, de acuerdo a la perspectiva energética. Somos uno de los países con mayor abundancia de agua en Sudamérica. Solamente estamos por debajo de Guyana y Surinam. Y respecto al cambio climático, somos uno de los países que menos contamina entre todos los gases que forman parte del efecto invernadero, de esa capa artificial. Más o menos el 0,02% es de lo que somos responsables. Sin embargo, somos un país bastante vulnerable. Estamos en el puesto 95 de 181 países posibles respecto a los efectos del cambio climático. ¿Y cuál va a ser, de acuerdo a las previsiones científicas, el mayor efecto del cambio climático sobre Paraguay después del clima y después del aumento del calor? Va a ser la sequía, va a ser una modificación total de los recursos hídricos tal como conocemos en la actualidad. Bien, teniendo todos estos datos, que aquí podemos verlos reflejados un poquito a partir de esta información extraída desde el Ministerio del Ambiente. Ubicación, estamos 100% dentro de la Cuenca del Plata, gran parte de nuestros límites son recursos hídricos y tenemos un sistema de precipitación que realmente es bueno en general, pero bastante irregular. Si ustedes se dan cuenta, en la zona sur de nuestro territorio está muy azul, zona de mucha lluvia, y la zona norte, la zona del Chaco, tenemos pocas precipitaciones. Entonces, esto implica también el desafío de una mejor gestión. Ahora, yo recuerdo que una de las preguntas que me hice en su momento cuando era muy chico y cuando me enseñaron que todas las aguas desembocaban en el mar y cuando me enteré que el mar era salado, decía, espera un poco, esto significa que en algún momento las aguas van a terminar, porque si un pequeño afluente llega a un afluente más grande y finalmente termina desembocando en el mar, entonces en algún momento el planeta se va a secar. O sea, recuerdo perfectamente el momento del insight de ese pensamiento. Sin embargo, existe algo que se llama el ciclo del agua. Y la naturaleza es tan sabia y es tan perfecta que cuando se evapora el agua del mar, sube el agua pero no sube la sal. Entonces eso cae ya en forma de agua dulce de vuelta, pero hay un esquema que es demasiado complejo. ¿Por qué? Porque gran parte de esas aguas
se almacenan como hielo en las cordilleras, en las zonas frías. Después tenemos las zonas de recarga, tenemos las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Entonces es un ciclo, es un sistema, que también como muy bien lo estuvo explicando la doctora Cubas, es un sistema que funciona perfectamente, que si en algún momento se rompe o se toca una parte de ese sistema, se termina afectando la totalidad. Entonces necesitamos legislar sobre la base de una información científica y técnica, que es el ciclo del agua, y nuestra legislación tiene que responder a eso. Y allí está el gran desafío de los que hacemos normas jurídicas, el gran desafío de los que legislamos. ¿Cómo hacer para que esa legislación realmente responda a una realidad y a no a los intereses de los particulares? Y acá me tomo un pequeño paréntesis, hay tantas cosas que los abogados y los de las ciencias sociales podemos investigar, que realmente el campo es tan amplio que los que, aunque sea mínimamente nos dedicamos a esto, muchas veces nos desespera el poco tiempo que tenemos para poder analizar todas estas áreas. Con lo cual quiero hacerles una invitación a que sean investigadores, a que investiguen, porque no solamente, como muy bien lo dijo la señora rectora, y me gustó muchísimo su ejemplo, no solamente implica un mejoramiento dentro del estatus, dentro del perfil profesional, sino es muy gratificante el investigar. Entonces tenemos muchas cosas todavía por investigar. ¿Cómo es la legislación de los recursos hídricos en Paraguay? Les quiero comentar que tenemos una ley que es del año 2007, una ley bastante buena, bastante moderna, donde se establecen una serie de principios, pero por varias razones, y esta también es una práctica que también podríamos analizar nosotros en Paraguay. ¿Por qué hacemos leyes de tan poca aplicación esperando una reglamentación? Una de las mayores excusas, sobre todo de la administración, suele ser: tenemos pero no se puede aplicar porque no se reglamenta. La Ley de los Recursos Hídricos del año 2007, ¿saben cuándo salió el decreto reglamentario? 2022. 15 años tuvieron que pasar desde la ley hasta el decreto, que ni siquiera es un decreto reglamentario, es un decreto que habilita al Ministerio del Ambiente a reglamentar. Y ahora se está reglamentando, o sea, se reglamenta para poder reglamentar. Básicamente, esa es nuestra técnica legislativa. Y estas son las cosas que nosotros nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué legislamos de esa forma en Paraguay? ¿No? ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer para mejorar esa realidad? Tenemos un marco institucional que es bastante complejo, que recae dentro del Sistema Nacional del Ambiente, pero aquí hay un gran problema porque, y acá entramos dentro de lo que es el derecho administrativo, el derecho público. Paraguay es un Estado de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, unitario, indivisible y descentralizado. Ese artículo 1 tenemos, sobre todo los estudiantes de Derecho, tenemos que saberlo de memoria, como decirlo, ¿no? Pero sobre todo entender cada uno de esos términos. Unitariedad, pero descentralización en la medida en que lo permitan la Constitución y las leyes. Tenemos casi 260 municipios y uno de los grandes problemas es cómo nos relacionamos desde el gobierno central, en este caso habiendo una autoridad de aplicación que es el MADES, con las distintas municipalidades. A lo mejor relacionarse con la municipalidad de Encarnación es algo relativamente sencillo, pero relacionarse con Buyapeú, dentro del, aquí relativamente cerca, o Santa Rosa de la Guaraú, o un municipio pequeñito del interior, es algo muy complejo y finalmente no se refleja un verdadero sistema de gobernanza. Este es uno de los mayores desafíos que tenemos, la gobernanza del Estado paraguayo, el funcionamiento de las municipalidades respecto al gobierno central. Y tenemos el mismo problema dentro de lo que son los recursos hídricos. No tenemos un mecanismo que articule correctamente las acciones de los municipios con el Poder Ejecutivo. Esa fue una de mis mayores investigaciones en los últimos tiempos y encontré que el Ministerio del Interior, a través del Viceministerio de Asuntos Políticos, tiene un departamento de cuestiones departamentales y otro departamento de cuestiones municipales.
Ese es el único nexo o vínculo formal que tenemos nosotros respecto a esa vinculación. Sin embargo, es un vínculo bastante endeble. Bien, respecto a los recursos hídricos compartidos con otros países, su regulación se rige por los tratados internacionales. Y aquí tenemos que tener especial atención a que formamos parte de la Cuenca del Plata, cuyo tratado es del año 69, el Acuerdo Tripartito del 79 y el Tratado del Acuerdo sobre la protección del acuífero guaraní, que es del año 2010. Respecto a los recursos hídricos nacionales, la normativa está esencialmente en la ley del año 2007, la 3239, que ahora está en proceso de reglamentación. Quiero hablarles de algunas particularidades de esta ley. Me encantaría poder profundizar, pero por una cuestión de tiempo no lo podremos hacer. Bueno, les quiero comentar que se consagra la cuenca hidrográfica como unidad básica de los recursos naturales. Esto implica un cambio paradigmático respecto al ejercicio de la función política del Estado paraguayo. Es decir, si un recurso hídrico es compartido por 2 municipios o por 2 departamentos, la gestión tiene que hacerse por cuenca con independencia a que pertenezca a un otro distrito o departamento. Uno de los casos más palpables acá cerca es el caso de Encarnación con Camburetá. ¿Cuál es realmente allí la diferencia entre Camburetá y Encarnación en términos materiales? En términos materiales, le separa un arroyo, creo, ¿no? El arroyo Potú, y 2 municipios comparten un mismo recurso hídrico. Entonces, la gestión por cuenca es aquí el paradigma. La Ley de Recursos Hídricos consagra expresamente el derecho humano al agua. Uno de los temas de la noche también es el derecho humano. ¿Qué son los derechos humanos? Creo que todos quienes me precedieron hablaron del derecho humano a la seguridad, el derecho humano al trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo? Ok, bueno. Entonces, es muy importante tener en cuenta que en el año 2010 se reconoció por la Asamblea General de las Naciones Unidas el derecho humano al agua. Y para que el derecho humano al agua exista, se tienen que cumplir 5 elementos. En primer lugar, el agua tiene que ser saludable. En segundo lugar, el agua tiene que ser suficiente. Y aquí la maravillosa ciencia hace un análisis. Dice, ¿cuánto es lo mínimo que necesita una persona todos los días para poder beber agua, para poder comer, para poder satisfacer sus necesidades básicas? ¿Cuánto creen ustedes que necesitaría un ser humano? ¿Cuántos litros de agua por día ustedes creen que utilizan? ¿100? ¿Alguna otra idea? Muy buen punto. Efectivamente, de acuerdo a la ciencia, y esto lo recoge Naciones Unidas, una persona necesita entre 50 y 100 litros de agua por día. Y este es uno de los temas que está reglamentando actualmente el Ministerio de Salud. Y voy a hacer un spoiler y le voy a traer una información de una reunión que tuve ayer justamente con el Ministerio de Salud, que de acuerdo a los análisis que se está haciendo en Paraguay, se va a dejar como base o se va a sentar 90 litros por persona. Esto no significa que se nos va a limitar a usar 90 litros por persona. Significa que, menos mal, ¿verdad? Significa que todos los paraguayos, todos los habitantes de este país van a tener garantizada el agua por el Estado por lo menos 90 litros. Yo sé que de repente vengo a hablar de cosas abstractas para quienes nunca nos faltó agua, pero esa no es la realidad de todos. Hay mucha gente que no tiene agua, sobre todo en el Chaco paraguayo. De hecho, que Paraguay tiene una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haberle proveído agua a las comunidades indígenas del Chaco. Bien, les decía que para que el derecho humano al agua se efectivice, tienen que haber 5 elementos. Tiene que ser saludable, tiene que ser suficiente, tiene que ser aceptable. Cuando me traen el agua, no solamente tiene que ser
no es suficiente de que sea un agua saludable, sino que tiene que ser un agua bebible, agradable a los ojos. Tiene que ser accesible. Una persona no tiene que caminar más de 1 kilómetro para llegar a un curso de agua. Y tiene que ser asequible, significa que se tiene que poder pagar. Una persona no tiene que gastar más del 3% de sus ingresos en agua. Bien, entonces tenemos el derecho humano al agua como un derecho humano reconocido por la Asamblea General en el año 2010, pero aquí lo interesante, Paraguay ya lo reconoció en el año 2007, incluso antes de que lo hiciera la Asamblea General. También nos habla de que los recursos hídricos son un bien finito y vulnerable, que los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico, que las aguas superficiales y subterráneas son propiedad de dominio público del Estado. Esto es también un concepto muy interesante de aprender, ¿no? Todas las aguas son de dominio público y que el Estado paraguayo posee la función intransferible e indelegable de la propiedad que guarda sobre los recursos hídricos. Bien, tenemos la ley 3239, que es una ley bastante completa, tiene muy poca utilidad o muy poca aplicación práctica por falta de reglamentación. Ahora estamos dentro de ese proceso y por esas cuestiones de la vida me toca estar o formar parte de ese proceso. Actualmente estamos dentro de ese proceso que es muy complejo por los múltiples intereses en juego. Hay un sector de nuestra sociedad que no está de acuerdo en que esto se reglamente porque implicaría básicamente cobrar un canon por el uso del agua en abundancia, no estamos hablando del uso doméstico, y también por el vertido. Y es una necesidad y una oportunidad de cambio paradigmático que tenemos los paraguayos con el agua. Bien, ¿cómo se planifican los recursos hídricos en Paraguay? Les quiero comentar de que actualmente se está trabajando en la elaboración de una política nacional de los recursos hídricos, también en un plan nacional. Se está trabajando en un inventario nacional del agua. ¿Cuánta agua tenemos en Paraguay? Y se tiene actualmente ese inventario, pero respecto a las aguas superficiales, no respecto a las aguas subterráneas. Estos instrumentos, solo se ha procedido a elaborar el balance hídrico superficial. Es bastante complejo el esquema. Un poquito. El esquema de planificación, esta es la Política Nacional de los Recursos Hídricos, unas estrategias, la gestión transfronteriza, etcétera, etcétera. Les quiero comentar de que hay una serie de instrumentos dentro de los ejes gestión de la oferta, la demanda, riesgos, gestión institucional, gobernabilidad, gobernanza, gestión transfronteriza. También está dentro del Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Esto yo les voy a dejar, va a estar a disposición de ustedes. También está dentro del Plan Nacional, dentro del PND, Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2030. O sea, tenemos una planificación bastante interesante y bastante incipiente en materia de recursos hídricos. Voy terminando. Paraguay es un país que tiene realmente una serie de particularidades positivas respecto al agua y muchísima potencialidad. Tenemos una legislación que es mayoritariamente vanguardista, pero que necesita de una implementación efectiva. El tema de la gestión integral del agua en el marco de su contexto, su relacionamiento internacional, es algo muy importante para nosotros, existiendo la necesidad de tratados e instrumentos para la planificación conjunta. Bueno, la existencia de una serie de instrumentos de planificación dentro de la normativa, esto es fundamental para que realmente podamos tener una buena relación con el agua. El concepto de seguridad hídrica, nosotros no lo tenemos todavía en Paraguay, pero sí podemos hablar o podemos llegar a esa conclusión de su existencia a partir de la planificación. Y por último, que este retraso en materia de normativa, en materia de reglamentación de los recursos hídricos, si bien es cierto, es algo muy negativo para nuestro país, representa una oportunidad. ¿Una oportunidad en qué sentido? Que estamos en un momento de la historia donde realmente podemos hacer esa reglamentación
a día de hoy con la experiencia que tuvieron los otros países y viendo también las informaciones científicas que nos dan el dato preciso respecto al funcionamiento del ciclo del agua. El hacerlo tarde nos da la ventaja de hacerlo mejor o de hacer de una manera ya mucho más segura sobre la base de los errores de los demás. ¿Qué es lo que nos hace falta aquí? Una palabra clave, al igual que en todos los demás temas que estuvimos tocando hoy, esa verdadera voluntad política. Porque finalmente, tratándose de derechos humanos, el principal responsable es el Estado. Es el Estado el que nos tiene que garantizar la plena vigencia de esos derechos. Muy bien, esto va a quedar a disposición de ustedes. También comentarles por último que hoy por hoy se habla de esta trilogía indisoluble, de la seguridad hídrica como un requisito y como un complemento de la seguridad alimentaria y de la seguridad energética. Estos tres niveles de seguridad son fundamentales y su regulación en nuestro país está todavía en un estado embrionario. Hay muchísimo por investigar, por hacer y por legislar en esas áreas. Así es que termino mi intervención no solamente invitándoles a que sean investigadores, sino que también investiguen en estos temas de desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.